Vamos ahora con el siguiente punto del orden del día, que es sobre el fenómeno Nini. Fenómeno ni estudias ni trabajas, uno de los fenómenos que en estos momentos está asolando la economía de nuestros países y que de alguna forma está perjudicando la entrada de nuestros jóvenes al mercado de trabajo. Vamos con la... No hay ningún país en el mundo, que no esté afectado por el fenómeno Nini. El fenómeno Nini es todos aquellos jóvenes en una edad comprendida entre los 16 y los 29 años que ni estudian ni trabajan, bien por falta de oportunidades o bien simplemente porque el propio sistema los aparta de las posibilidades, ¿no? Hay una serie de causas del fenómeno Nini. En principio, el acceso limitado a la educación. Cuanto menos acceso tenemos a la educación, más fuerte se hace la presencia de este fenómeno en nuestros países. La obsolescencia de los modelos educativos. Sí es cierto que nosotros hemos observado que los países latinos, los países mediterráneos en Europa, estamos más afectados por el fenómeno Nini porque nuestros sistemas educativos están mucho más envejecidos que los países del norte, Dinamarca, Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera. Falta de oportunidades de empleo y de desarrollo productivo, inestabilidad y precariedad laboral es otra de las causas del fenómeno Nini. Insuficiente ingreso en los hogares, un tanto por ciento muy alto, como vamos a ver, vienen de hogares desestructurados o de hogares en pobreza o en riesgo de pobreza. Y la emancipación y los embarazos tempranos, sobre todo si hablamos de las mujeres. Como les decía, el fenómeno de los ninis no es propio de las naciones en desarrollo. En México, por ejemplo, los jóvenes pierden aproximadamente 3,3 años de su vida como ninis. Esto es un ejemplo, ¿no? El promedio de años sin estudiar ni trabajar en la OCDE es de 2,3 años. Por ejemplo, el país donde los jóvenes pasan más tiempo como ninis es en Turquía, con 4,4 años de su vida. Ahí tendríamos en Turquía es un 29% de la población joven, en Italia sería un 24,6%, en España está más o menos por la misma línea, ¿no? Las consecuencias de este fenómeno fundamentalmente es un doloroso desperdicio social de sus capacidades y potencialidades de desarrollo. No se les permite estudiar y como no se les permite estudiar, no se les permite trabajar. De hecho, para muchos esta condición puede resultar en un ocio frustrante, en un ocio obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo y, por supuesto, angustiante y doloroso. Quiero decir, no es una elección realmente de nuestros jóvenes. No es que ellos decidan ser ninis, sino es que en la mayoría de las ocasiones la situación les obliga a que estén en estas condiciones. La doble penetración parece imponer una enorme dificultad para emanciparse y definir o desarrollar un proyecto de vida. Y influye negativamente en su autoestima, les provoca escasa confianza en el porvenir, desánimo, apatía, indolencia, frustración, angustia, ansiedad, incertidumbre e indefinición. Es decir, los jóvenes no lo pasan bien. Cuando estamos viendo a los jóvenes que se dan a la bebida, los jóvenes que no trabajan, los jóvenes que están en casa y pensamos lo fácil es criticar la situación de los jóvenes, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los jóvenes no lo están pasando bien y no lo están pasando bien porque no les estamos dando las oportunidades que se merecen, las oportunidades que necesitan para desarrollarse como personas. Vamos a pasar. Esta situación de exclusión, porque en definitiva es una situación de exclusión, refuerza entre los jóvenes el descrédito de los estilos de vida tradicionales. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a ser como mi padre? ¿Por qué voy a ser como mi madre? ¿Por qué voy a ser como la sociedad me impone? Si en realidad, al final de este camino, no voy a encontrar un futuro que al menos satisfaga mis necesidades socioeconómicas. Por lo tanto, se rebelan contra la sociedad, se convierten en antisistemas.
Por todas estas razones, diversos analistas piensan que de no ser atendidos por políticas públicas adecuadas, existe el riesgo de que la condición Nini puede hacer de los jóvenes presa fácil de la violencia, presa fácil de las adicciones y del crimen organizado, y convertirlos en un peligro para la cohesión social y convertirlos en un peligro para la democracia. Por lo tanto, aquí tenemos una tarea importantísima, y es que si nosotros no le damos una posibilidad a nuestros jóvenes, el futuro de nuestras profesiones, el futuro de la economía y el futuro de nuestros países va a estar en manos de las personas equivocadas. Los jóvenes ninis, como les comentaba, es un fenómeno mundial, no es un fenómeno de ciertos países, es un fenómeno mundial. Hay encuestas y censos que ya permiten cuantificar el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es una realidad mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, estima que en los países que la integran alrededor del 15,2% de los jóvenes no estudia ni trabaja. Ese sería el término medio en los países, un 15,2%. Como vamos a ver, hay unos porcentajes mucho más altos. Aquí no se ve muy bien, pero los jóvenes ninis como fenómeno mundial, este sería el promedio de la OCDE, que estaríamos en un 15,2%. Tenemos países como México, que está en un 24,8%, creo. España, que está en un 22, no lo veo bien. Pero como ven ustedes, hay fenómenos ninis en Suiza, en Suecia, en la República Checa, en cualquier país del mundo vamos a encontrarnos con este fenómeno. Y por regiones nos encontraríamos que la proporción de jóvenes que no trabajan en el Asia-Pacífico estaríamos en un 14,7%, por debajo de la media. En Europa del Este y en Asia Central un 19%, por debajo de la media. Habría que preguntarse si realmente aquí las estadísticas son correctas. Medio Oriente y Norte de África estaríamos en un 32,3%, que incluso casi me parece poco. América Latina y el Caribe un 20,3%, por debajo de la media global. Sur de Asia un 30,3%, el África subsahariana un 23,9% y los países de altos ingresos una media de un 11,2%. Pero estamos viendo que es un fenómeno mundial, que no es un fenómeno que lo tengamos nosotros cerca solamente. Vamos a pasar, Pablo. Y este es el problema, mayor proporción de fenómeno Nini entre las mujeres que entre los hombres. Otra vez volvemos al problema de género y otra vez volvemos a ver 2 de cada 3 mujeres ninis, el 67,2% de entre 12 y 29 años están unidas. Es decir, están ya con pareja, están casadas o están emancipadas. La cifra, en este caso, se reduce al 18,8% entre los varones. Solo un 18,8% de varones está unido a una pareja. Igualmente, el 59,2% de las mujeres ninis tienen hijos, en contraste con solo el 12,8% entre los varones. Por lo tanto, el fenómeno nini es mucho más acuciante y ahí tenemos otra desigualdad y otro problema de género. También tiene relación la educación de las mujeres con el fenómeno nini. El 63,6% de las mujeres ninis no terminaron la educación básica y además tienen hijos, en contraste con solo el 14,4% de los hombres. Y a su vez, 51,7% de las mujeres ninis que terminaron algún grado de educación se encuentran en esta misma condición, mientras que en los hombres que sí que recibieron esa formación se encuentra solo en un 10%. Vemos una brecha de género que es bestial y que tenemos que estar trabajando en ese sentido. Sin embargo, nos encontramos con que los jóvenes ninis no son improductivos, no son ociosos y no son indolentes. Estas son como las etiquetas que nosotros les ponemos a nuestros jóvenes, ¿no? Alrededor del 74% de los jóvenes ninis desea continuar estudiando, pero no tienen las posibilidades. O bien el Estado no le da las posibilidades, o bien económicamente no las tienen. Y entre los principales motivos invocados por los jóvenes para seguir estudiando, destacan obtener un empleo, quieren obtener un empleo, quieren trabajar, quieren tener un futuro, quieren ganar más, quieren mejorar su nivel de vida, quieren alcanzar mayores reconocimientos,
y quieren tener un reconocimiento social. Por lo tanto, el fenómeno Nini no es una lacra. El fenómeno Nini es algo que debemos de atender y que debemos de cuidar muy bien. Debemos de cambiar ese concepto de nuestros jóvenes. En España es muy habitual a las personas mayores que dicen, es que esta juventud está perdida. No. Esta juventud no está perdida. No generalicemos por una parte y por otra parte, ¿qué hemos hecho nosotros, que ya no somos tan jóvenes, por la juventud? ¿Qué hicieron nuestros padres por nosotros y qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? Esto es uno de los planteamientos y esto es una de las preguntas que nos tenemos que hacer para que este fenómeno lo podamos erradicar en la medida de lo posible. Los jóvenes ninis, como decía, se enfrentan en un entorno familiar y social poco favorable, suelen tener responsabilidades familiares. Muchas de las mujeres ninis manifiestan no tener tiempo para estudiar, un 13,5% en contraste con el 10%, y solo hay un poquito que no les gustaría estudiar, y esto se relaciona con el escaso capital cultural de sus hogares. Nuestros hijos normalmente hacen lo que ven en sus padres. Si nosotros tenemos esa idea y esa vocación de crecimiento, de capacitación, se la inculcamos a nuestros hijos. A mí siempre me han dicho, si tu hijo te ve leer, terminará leyendo. Si tu hijo te ve tomar, terminará tomando. Y en América Latina, para terminar con esto, ya hemos dicho que tener un número alto de jóvenes que no estudia y que no trabaja no es un problema exclusivo de América Latina, por supuesto, ya hemos visto que es un problema mundial, por lo tanto, hombre, mal de muchos, consuelo de tontos, pero también es cierto que podemos estar muy tranquilos allí, ¿no? En el ámbito mundial hay 260 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que están en esta condición y representa el 22% de la población global de jóvenes. En América Latina, como en ninguna otra región del mundo, el ser nini está asociado a la condición de pobreza. 2 de cada 3 ninis en la región provienen del 40% de los hogares más pobres. 1 de cada 5 jóvenes en América Latina es nini. Esto es más o menos una figura. 1 de cada 5 jóvenes de Latinoamérica ni estudia ni trabaja. Aproximadamente 20 millones de personas, que aumentó en los últimos años pese a la expansión económica y a la menor pobreza de nuestra región. ¿Cuál es el perfil del nini latinoamericano? Según Digital Post y según algunos de los estudios, el perfil denominante del nini es una mujer que no terminó la educación secundaria, que vive en un hogar urbano considerado vulnerable. A pesar de todo, las cifras muestran que las pocas oportunidades laborales que se abren son ocupadas totalmente por mujeres, al final. Y esto sí que es una realidad. Dada la estructura demográfica de América Latina, de la región, entre el año 2015 y el 2030, la proporción de la población que está en edad laboral será la más alta de la historia. Y esto es un bono demográfico. Y esto es un bono demográfico que puede ser interesante y que puede ser productivo, ¿no? El bono demográfico está asociado con mayores tasas de crecimiento económico, siempre y cuando los jóvenes entrarán al mercado laboral, que hoy estarían entre los 0 y los 15 años aproximadamente, tengan las habilidades o competencias necesarias para apropiarse de las nuevas tecnologías. Hablábamos ayer de las nuevas tecnologías con la doctora. Apropiarse de las nuevas tecnologías e innovar el corazón de la productividad y el crecimiento económico de largo plazo. Y para terminar esta parte, porque yo tenía hasta la 1, pero me he querido reservar aproximadamente unos 20 minutos porque yo no me voy de aquí sin hablar de la 204, con su permiso. El fenómeno nini en América Latina no puede desperdiciar el talento. América Latina no puede desperdiciar el talento de sus jóvenes. No es justo para ellos, no tiene sentido desde el punto de vista económico y podría acarrear mayores problemas sociales. Hay 2 salidas. Todos los estudiosos nos indican que hay 2 salidas para erradicar este fenómeno: más formación y más empleo. Está en nuestras manos presionar para que nuestros gobiernos se centren en este problema, que aparentemente es un problema social que no va con ellos, pero que en definitiva es el futuro de nuestros países. Más formación, más empleo.
Y para terminar, como estamos en Argentina, teníamos que hacer unas cifras de aquí, ¿no? Esta es la radiografía de los jóvenes. El 19% de los jóvenes trabaja en blanco, trabaja en la formalidad en Argentina. Un 20% trabaja en negro, que bajo mi punto de vista no es la informalidad. Trabaja en economía sumergida. El 26% se dedica al estudio, el 9% es cuentapropista, jóvenes ya con espíritu emprendedor, el 11% está desempleado y habría un porcentaje del 15%, con lo cual está muy bien, muy por debajo de la media, que ni estudia, ni trabaja, ni busca estudiar, ni busca trabajar. Este sería más o menos la radiografía de los jóvenes en Argentina. Y ahora ya, con la siguiente diapositiva, les doy las gracias por atenderme en esta exposición sobre los jóvenes niños. No quiero marcharme sin, hablando del tema de la juventud, sin hacerles o sin darles una información. Desde hace aproximadamente 2 años, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos pertenece al Comité de la Campaña para la Declaración de la Década del Empleo Juvenil en el Mundo. Es un proyecto, el proyecto se llama Pegasus, es un proyecto que se llama Youth Employment Campaign, que lo está patrocinando la Fundación Novia Salcedo y que lo que pretende es que Naciones Unidas declare la década 2016-2026 como la década del empleo joven. Entonces, desde hace 2 años se está haciendo una campaña, hay infinidad de organizaciones que se han apuntado ya, ustedes pueden entrar en internet y apuntar a sus organizaciones. Hay comités regionales que se están creando de manera espontánea. En este momento solamente se ha creado el Comité Regional de África. Hay gobiernos, hay países, instituciones, organizaciones profesionales, patronales, sindicatos, y yo creo que nosotros, a título individual, cada una de las organizaciones de cada país, y por supuesto UTREIN en representación de todas, deberíamos de estar dentro de este plan de acción y dentro de esta campaña. Les dejaré la información a Mónica para que la fotocopie y que los compañeros puedan tener. Yo creo que una de las iniciativas más interesantes en los últimos años, sobre todo para erradicar el fenómeno niño. Y ahora vamos a la parte que yo tenía muchísimas ganas de comentarles, porque sí que es cierto que durante la jornada de ayer, y no me estoy pasando de mi tiempo, tenía hasta la 1, así que no voy a martirizarles. Durante la jornada de ayer nos han explicado, el compañero Orsatti nos hizo historia de cómo se llegó hasta la decisión de la OIT de plantear esta recomendación. La compañera Nora y Óscar nos explicaron también las reuniones, vicisitudes, hasta llegar a que se aprobara, cómo funcionó todo el sistema en la OIT, pero hasta ahora no habíamos entrado realmente a desmenuzar un poquito la 204. Y esto es lo que yo quiero hacer en un cuarto de hora. Tampoco creo que haga falta más. Vamos con la siguiente. Bajo mi punto de vista, la recomendación 204, que es interesante, tiene demasiados condicionales. Quiero decir, tiene demasiados deberían y tienen muy poquitos deben. Pero por eso estoy muy de acuerdo con Nora cuando decía que el esfuerzo que tenemos que hacer es transformar esta recomendación en convenio. Y ahí tenemos que luchar. Ustedes deberían no fumar, ustedes deberían no tomar, ustedes deberían no comer grasas, pero fuman, toman y comen grasas. Por lo tanto, nadie se lo prohíbe, a no ser que le diga el doctor, usted no debe. Y esto es lo que yo echo de menos en la 204. Los gobiernos deben y no los gobiernos deberían. Porque un debería es un condicional en el que tú decides. La OIT reconoce una alta incidencia en la economía informal. Reconoce en la recomendación 204 que es un obstáculo para los derechos de los trabajadores, para el acceso a la protección social,
Para los derechos de los trabajadores lo he puesto 2 veces, pero pues se me ha pasado, no por otra cosa, ¿eh? Que tiene consecuencias negativas para el desarrollo empresarial, para los ingresos públicos, comentábamos también, pero es que también son necesarios los ingresos públicos y esto tenemos que concienciarnos, ¿eh? Consecuencias negativas para el impulso de políticas económicas, sociales y ambientales. Consecuencias negativas para la solidez de las instituciones, también las nuestras. Y supone competencia desleal para los mercados. Esto es lo que reconoce la OIT y por lo tanto dice, vamos a hacer una recomendación que intente solventar todos estos asuntos. Vamos para adelante. ¿Cuáles son las causas del acceso a la economía informal? Primero, falta de oportunidades de empleo, falta de legislación, falta de diálogo social, cuestiones estructurales y de gobernanza, y una protección social inadecuada, incluso dentro de la formalidad. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las personas que están trabajando en la economía informal están trabajando por obligación. Están trabajando en lo suyo por decisión, están trabajando en su profesión por decisión propia. Yo quiero ser vendedor, yo quiero ser comerciante, yo quiero ser transportista. Pero sin embargo, por obligación, por estas cuestiones, lo tengo que hacer dentro de lo denominado economía informal. ¿Cuáles son los objetivos de la recomendación? Los objetivos de la recomendación son facilitar la transición de trabajadores y unidades económicas. Atención, unidades económicas. A partir de aquí, ya no se habla más de trabajadores autónomos por cuenta propia. A partir de aquí nos transformamos en unidades económicas. ¿Y por qué? Porque donde decía unidades económicas ponía microempresarios, unidades empresariales. Y hubo que luchar mucho, y hubo que luchar muy fuerte para que lo que la OIT en su momento denominó a los trabajadores por cuenta propia como microempresarios hubo que trabajar muy fuerte para que al menos nos dejaran ser unidades económicas, ya que no nos entendían ni trabajadores autónomos, ni trabajadores cuentapropistas, ni trabajadores. ¿Cuál era el peligro de no haber modificado eso? El peligro de no haber modificado eso es que tras aprobarse la recomendación, nuestros representantes estaban en la bancada de enfrente, eran los empresarios. Nos convertíamos en empresarios si no modificábamos, y eso sí que fue una tarea dura, y me acuerdo que Nora estuvo ahí luchando fuertemente. Por lo tanto, nos convertimos en unidades económicas. En cualquier caso, ya sabéis que cuando pone unidades económicas somos nosotros. Otro de los objetivos es respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, evidentemente, garantizar oportunidades de seguridad de los ingresos, medios de sustento y emprendimiento, promover la creación, preservación y sustentabilidad de las empresas y de los empleos decentes, desarrollar políticas coherentes en materia de empleo, de protección social y de políticas sociales, y prevenir la informalización de los empleos en empresas formales. Se está dando el caso, y no me tengo que ir muy lejos, mi país, se está transformando el mercado de trabajo tanto que muchas grandes empresas, empresas formales, empresas que están en la formalidad, dentro de sus propias empresas, tienen trabajadores de manera sumergida. No voy a decir informal porque la informalidad en España no existe. Vamos a por otra. Y contempla 12 principios rectores que no se los voy a leer porque confío que ustedes han leído ya la 204 y si no la tienen todos en sus carpetas. Pero contempla 12 principios rectores. Y esos 12 principios rectores nos llevan a que lo fundamental para poder comenzar a defender y luchar por la 204 es una evaluación y un diagnóstico de factores, características, causas y circunstancias de la actividad informal en el contexto de cada país. Y eso no se ha hecho. Eso no está hecho. Y mientras no hagamos una evaluación y un diagnóstico de los factores, características, causas, etcétera, 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 lo único que harán nuestros gobiernos con nosotros es ponernos parches. Ahí va ese decretito, ahí va esa leyecita, ahí va ese parrafito, y mientras tanto te tengo entretenido
y consideras que estás triunfando. Pero realmente, mientras no hagamos esa evaluación y ese diagnóstico, no vamos a conseguir la implantación de la 204. Yo lo siento. Tengo que ser así de duro y así de drástico, pero es lo que pienso. ¿Cuáles son las políticas de facilitación de la transición que recoge la 204? Promoción de estrategias de desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, crecimiento inclusivo, el establecimiento de un marco legislativo y normativo apropiado, el fomento de un entorno empresarial y de inversión propicio, el respeto, promoción y la puesta en práctica de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la organización y la representación de los empleadores y de los trabajadores para promover el diálogo social. Esto es fundamental. Esta es la otra pata. Si no tenemos, lo primero que tenemos que alcanzar es la interlocución. Si no alcanzamos la interlocución, no tenemos nada, absolutamente nada. Y luego veremos en qué aspectos creo que deberemos de alcanzar esa interlocución. Y la promoción de la igualdad y la eliminación de las formas de discriminación, de violencia de género, etcétera, etcétera. Promoción del emprendimiento, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, el acceso a la educación, el acceso a los servicios financieros, a los servicios para las empresas, a los mercados, infraestructura, políticas sectoriales, que es importante también. Tenemos que analizar sectorialmente cada uno de nuestros trabajos, y el establecimiento de pisos de protección social cuando no existan, y extensión de la cobertura de la seguridad social a la economía informal. Continuamos. Promoción de estrategias de desarrollo local, políticas eficaces en materia de seguridad social, inspecciones del trabajo eficientes y eficaces, la seguridad de los ingresos, el acceso efectivo a la justicia y mecanismos de cooperación internacional. Si en todos estos puntos la recomendación 204 dijera los Estados miembros deberán, lo teníamos todo hecho. Lamentablemente es que tendremos que cambiar el tiempo verbal. Entonces tenemos que la 204 nos da un reconocimiento, nos da unos principios rectores, y a partir de esos principios rectores hay que aplicar políticas de empleo, políticas de protección social y políticas de diálogo social. Yo, repito, bajo mi punto de vista, empezaría por las de diálogo social. Pero bueno, en cualquier caso, estas son las tres patas en las que sustentar el reconocimiento de los principios rectores. ¿Cuáles serían las políticas de empleo? Fomento del empleo, activar Windows, gracias Pablo. Fomento del empleo, políticas comerciales, políticas industriales. Nuestro país, y es el ejemplo que les pongo, se ha desindustrializado. Nosotros no tenemos industria. Y si queremos hacer políticas de empleo, tenemos que tener industria. Si queremos generar empleo, tenemos que tener industria. Porque nosotros, como trabajadores autónomos, vamos a ser aquellos satélites que les prestemos servicios a las industrias, además de prestarles servicios a los clientes finales, ¿no? Políticas tributarias, políticas sectoriales. Hay que estudiar el sector del comercio, el sector de la hostelería, el sector del turismo, el sector del transporte, el sector de los servicios. Hay muchos sectores en los que nosotros formamos parte. No es solo el comercio, no es solo la venta ambulante. Los servicios a las personas, en los que entrarían las empleadas de hogar, entrarían los cuidadores y las cuidadoras de los ancianos, de los niños, los profesores particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son trabajadores autónomos. Política de infraestructuras. Hace falta también hacer políticas de infraestructuras. Fijaos todo lo que tienen que hacer los gobiernos para poder implantar la 204 y que nosotros en un futuro podamos tener el futuro que deseamos. Políticas salariales, salario mínimo interprofesional, políticas de migración, de educación y de desarrollo de competencias laborales, de acceso a los jóvenes a la capacitación, de protección en el desempleo. Todo esto lo recoge la 204, no me invento yo, ¿eh? Políticas de protección a mujeres, jóvenes y discapacitados y políticas de información sobre el mercado de trabajo. ¿Quién va a asesorar a nuestros gobiernos sobre todas estas políticas? Se supone que la OIT.
Perfecto. Vamos a por las otras políticas, que son los derechos y protección social. Derecho de asociación, libertad sindical y negociación colectiva. Todo esto lo impulsa la 204, pero tendremos que tener ese diálogo social, ¿no? Eliminación del trabajo forzoso, infantil, inseguro, insalubre y discriminatorio. Extensión a la economía informal de la legislación de seguridad social, maternidad y del salario mínimo interprofesional. Pisos de protección social. Todo esto son políticas a aplicar en materia de protección social. Extensión a la economía informal de la cobertura del seguro social y adaptar las prestaciones y cotizaciones a su capacidad contributiva. Ese principio de contributividad que tiene que tener todas las prestaciones. Y el diálogo social, libertad de asociación, libertad sindical, negociación colectiva. Consultas con las organizaciones representativas, deben de consultar con nosotros. Si no consultan con nosotros, ¿qué van a legislar? Este era nuestro problema. Los trabajadores autónomos en España no tenían organizaciones representativas. Por lo tanto, el legislador cogía la pluma y legislaba. Voy a ver qué les pongo a estos. Y, curiosamente, siempre legislaba en contra nuestra. Hay que consultar con las organizaciones representativas, que somos nosotros. Y hay que incluirlos en el diálogo social a través de nuestro sindicato de referencia. Nosotros tenemos esa participación en el diálogo social a través de la Unión General de Trabajadores, que es quien defiende nuestras propuestas dentro de la Mesa de la Seguridad Social, la Mesa de la Protección Social, del Empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habría que establecer... Bueno, muy bien. Habría que establecer una hoja de ruta para nuestra organización. Una hoja de ruta basada en alianzas, una hoja de ruta basada en negociación, una hoja de ruta basada en fortalecimiento y una hoja de ruta basada en herramientas. Y ahora les voy a explicar un poquito cada una de ellas. Alianzas, sobre todo alianzas sindicales, alianza con nuestro sindicato de referencia tiene que entendernos. Ojo, que no es fácil. Ojo que no es fácil. Tiene que entendernos y tiene que acogernos. Y tiene que defendernos como trabajadores que somos. Con las organizaciones profesionales. Queramos o no, el diálogo social es tripartito. Por lo tanto, vamos a tener que entendernos también con las organizaciones profesionales o patronales. Nosotros tuvimos una guerra de más de 5 años hasta que las organizaciones patronales entendieron que nuestro nacimiento y nuestra presencia en el diálogo social no era malo. Al contrario, era positivo también para ellos. Alianzas con los medios de comunicación. Es importante que los medios de comunicación nos escuchen. Es importante que los medios de comunicación sean nuestros voceros y además lancen el mensaje que nosotros queremos que lancen. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo encomiable con los medios de comunicación. Los medios de comunicación hay que tenerlos entre algodones. Y por supuesto alianzas con la sociedad civil. Asociaciones de consumidores, ONGs, asociaciones de jóvenes, asociaciones de mujeres, la sociedad civil en general, tiene que entendernos, tiene que entender nuestra situación y tiene que entender lo que somos y por qué estamos donde estamos. Negociación es otra parte de la hoja de ruta. La negociación, por supuesto, con nuestro gobierno. Es imprescindible mantener líneas de negociación con nuestro gobierno. Es imprescindible hacerlo con los diferentes partidos políticos del arco parlamentario. Uno no sabe nunca dónde está su apoyo. Uno no sabe nunca quién te va a entender mejor. Negociación con las instituciones y negociación con las organizaciones profesionales y patronales. Y fortalecimiento de nuestras estructuras. Mirad, yo recuerdo cuando comenzábamos y cuando íbamos a ver a los órganos de gobierno, partidos políticos, tal, que lo primero que nos preguntaban era ¿cuántos sois? No, somos mi primo y yo. O sea, es tu primo y tú. No me interesáis mucho. Claro. Pero cuando ya empezamos a darles datos, mira, somos el 20% de la población activa, generamos el 14% del Producto Interior Bruto y además, si miramos el tejido empresarial de nuestro país, somos el 98% del tejido empresarial. Hombre, ahí pasamos de estar
Ahí pasamos de estar. Ahí pasamos de la agenda del político a la agenda política, que era mucho más importante estar en la agenda política que estar en la agenda del político. Y fortalecimiento de nuestra economía. Esto es como todo, poderoso caballero don dinero. Podemos tener mucha fuerza, podemos tener muchos recursos humanos, pero tenemos que mantenerlos. Y por lo tanto tendremos que hacer políticas de fortalecimiento económico de nuestras estructuras. Y esas herramientas que nosotros tenemos que potenciar, que ya tendremos tiempo para discutir sobre ellas, son herramientas jurídicas, herramientas fiscales, herramientas formativas y herramientas de proyectos y programas. En esto nos tendremos que centrar y en esto tenemos que trabajar para hacer fuertes económicamente las organizaciones. Muchas gracias.